Bueno, damos entonces inicio a la jornada de hoy, organizada por el Instituto de Derecho Administrativo y Municipal del Colegio de Abogados de San Isidro. Eh, Hoy el disertante va a ser el director del instituto, el doctor Sebastián, diversas obras. La última de ellas publicada el año pasado sobre el control este, del, para el control judicial de la actividad municipal. Ese es exactamente el nombre de la obra. Y además, bueno, el doctor Di Capua es autor de ya obras clásicas como la Ley Orgánica Municipal comentada y la responsabilidad de los funcionarios públicos, derecho administrativo. De la Universidad Austral y también miembro del Instituto de Derecho Municipal de la Federación Argentina de Colegios de Abogados de la FACA. Así que bueno, el tema que hoy vamos a conversar o va a disertar y tiene que ver con el tema de la impugnación de los actos administrativos y las ordenanzas, que es, digamos, en la práctica profesional el tema que más relevancia o que puede llegar a ustedes tener más contacto este, por consultas de algún cliente, en general tienen que ver con estas cuestiones. Eh, Así que bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Di Capua y después, cuando concluya, ustedes pueden ir haciendo las preguntas acá en el chat o después le damos el micrófono para que formulen las preguntas que tengan y debatimos los temas que tengan alguna duda. Sebastián. Bueno, gracias Armando. Bueno, antes que nada, me gustaría, más que una disertación, una charla, con lo cual cualquier duda que tengan, me encantaría que me interrumpan, hagan señas, algo, y lo discutimos y vamos llevando esta conversación hacia donde más práctica le parezca. Eh, Porque la idea, por lo menos la idea que tenemos desde el colegio, siempre es que esto sirva a la práctica profesional. Es decir, dar una charla académica con muchos antecedentes y cosas de vuelo y no nos sirve para el día a día, nos parece en este momento poco práctico. Entonces, vamos a tratar de eso. Si yo puedo aportarles algo que les pueda servir en el día a día, me sentiría muy conforme con esto. Bueno, para empezar, al margen de la exagerada presentación que hizo Armando, te voy a contar quién soy para entender también un poco hacia dónde voy con esto. Me recibí en el 90 de abogado, en 1990, siglo pasado, y mi actividad la mayoría del tiempo pasó a través de la administración. Eh, los últimos, trabajé para varios municipios, siempre asesorando y viendo la administración desde adentro. Los últimos años hubo un cambio, es decir, me fui yendo más hacia el trabajo este, particular, aunque siempre tuve el estudio, o sea que siempre vi las dos caras de la profesión. Fui orientando más mi trabajo hacia la visión del administrado que se tiene que defender. Esto también tiene que ver con lo que uno va recopilando y trabajando en la parte académica, ¿no es cierto? Armando decía, yo en el año 97 publiqué una ley orgánica comentada, que era que la ley orgánica, para el que está en tema lo conoce, pero el que no está en tema le aclaro, es como la ley madre de las municipalidades, donde está todo regulado, lo que puede hacer, hasta dónde o no. Y el último libro es sobre el control judicial de la administración, es decir, tengo tratando de ver un poquito el otro lado del mostrador. Bueno, ya con estas cosas se habrán dado cuenta que esta charla en sí es una trampa, ¿no? Voy a tratar de compartir un PowerPoint y así vamos viendo algunas cosas, eh, porque en realidad esto incluye también, o más que incluir, oculta la difusión de un libro, ¿no es cierto? Entonces, no lo tomen como si esto fuese
una propaganda encubierta o chivo, como le dicen, sino que tiene que ver con este lanzamiento de este libro, pero porque apunta a eso. Cuando hablamos de control judicial de la actividad municipal, estamos hablando de la relación entre el Estado y los ciudadanos, ¿no es cierto? Hace poco tiempo vi un video de un municipio de la zona que hablaba que un ciudadano podía nacer y morir dentro del municipio porque tenía todos los servicios prestados. Esto está muy lindo cuando uno recibe por parte del municipio servicios, colaboraciones, ayudas, una atención médica, pero a veces también, y lo sabemos, hay un exceso por parte de la administración y eso es lo que nos toca como abogados, tratar de ponerle un freno, ¿no es cierto? Bueno, a eso, esa idea de control judicial es lo que apunta este pequeño libro, que es el que les estaba comentando, que salió el año pasado, el control judicial de la actividad municipal. Ahora, ¿cuál es la idea de control? ¿Por qué hablamos de control judicial? Hay un viejo libro de García Enterría, un autor español, muchos años tiene este libro, se llama La lucha contra las inmunidades del poder. Es un poco más rimbombante, y si bien es un pequeño libro, es bastante importante. ¿Y por qué hablamos de lucha contra las inmunidades del poder o el, el, el control de la actividad municipal? Porque el derecho administrativo, en líneas generales, este, trabaja sobre un conflicto que hoy lo estamos viendo en el gobierno nacional o a nivel nacional, que es la vieja discusión entre el individuo y la sociedad, y la discusión hasta dónde la sociedad y los derechos del individuo y los derechos de la sociedad se contraponen, ¿no es cierto? Eh, Les voy a leer un pequeño párrafo del trabajo de la doctora Ivanenga, que dice: el derecho administrativo es por excelencia la parte de la ciencia que más agudamente plantea el conflicto permanente entre autoridad y libertad. A veces pensamos, ¿no?, que lo que está pasando a nivel nacional, entre este debate entre los que exigen más libertad y los que exigen más Estado, es algo nuevo. Este es tan viejo como, no diría como el hombre, pero casi. Eh, un profesor explicaba que el dispositivo estatal sobre los individuos y la reacción de esto como exacerbación de los derechos individuales busca un equilibrio razonado entre estos dos elementos. Y eso busca el derecho administrativo, es decir, equilibrar el bien común con las libertades individuales. O sea que esto que estamos viviendo a nivel nacional no es nada nuevo, es simplemente más de lo mismo, ¿no es cierto? Dentro de este marco de esta dicotomía o este equilibrio entre ambas cosas, no tenemos que olvidarnos que el derecho administrativo siempre fue conocido por la exorbitancia de algunas cosas, es decir, no hay una igualdad de partes, el Estado tiene más poder, tiene la posibilidad de acceder a cosas que el particular no las tiene, ¿no es cierto? Entonces, quizá con la rimbombancia de este autor español, o más humildemente en lo que venimos sosteniendo, a veces nos toca luchar contra ese poder del Estado. Eh, Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una larga historia con respecto a lo que es la defensa de los derechos del ciudadano, digamos, en el marco de lo que conocemos como contencioso administrativo. Acá hay una pequeña disquisición quizá académica que por ahí parece menor, pero a veces conocer un poquito el origen de las cosas nos ayuda a entender la problemática. Argentina tiene una vasta tradición de derecho administrativo que ha copiado, ha traído, o se ha influido, si se quiere, no sé si la palabra es correcta, del derecho francés. Pero la otra cara del derecho público, que es el derecho constitucional, lo ha copiado casi absolutamente del derecho americano. Entonces, esta conjunción entre el derecho francés administrativo y el derecho constitucional norteamericano muchas veces ha hecho cortocircuitos. Entonces, por ejemplo, hay libros, como hay un libro de Fiorini que habla sobre qué es el contencioso administrativo, que explica que el término contencioso administrativo tiene
tiene toda una problemática de origen. ¿Por qué? Porque en Francia el que controlaba el Estado tenía que ser un organismo que no fuera del Poder Judicial. Ahora, todo esto en la Argentina es casi anecdótico. En la provincia de Buenos Aires, el primer Código Contencioso Administrativo es de 1905. O sea que nosotros tenemos más de 100 años, sobrados más de 100 años, de control. Ahora, este código, que era el famoso Código Varela por el autor, ¿no es cierto?, fue encomendado como un elemento de control de la administración. Y si ustedes leen la exposición de motivos que le encargan este trabajo al doctor Varela, habla de todo esto. Ahora bien, ese juicio era lo que nosotros conocimos, todos los que dieron derecho administrativo, como el juicio al acto. Es decir, en la Constitución Nacional, perdón, la Constitución Provincial limitaba esto, las causas contenciosas, solo a los casos que referían a un cuestionamiento de un acto administrativo. La evolución actual, a partir del dictado del Código Contencioso Administrativo, la puesta en marcha del fuero contencioso, para los que son más jóvenes, todo esto no fue fácil, es decir, entre que se dictó el Código Contencioso Administrativo y se puso en marcha el fuero, pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Había cierta presión por parte de los municipios, sobre todo, de no contar con esta herramienta de control. ¿Y cuál es la idea que encierra este nuevo código? Tener un derecho tutelar. ¿A qué hablamos por derecho tutelar? Derecho tutelar que lo podemos ver con mayor claridad surge en el derecho laboral. Todos alguna vez nos ha tocado un juicio laboral y sabemos que no es lo mismo ir por la parte actora que por la demandada. Yo tuve un caso que siempre me quedó marcado en un tribunal, no importa dónde, donde era un juicio que realmente era bastante traído de los pelos. Baja uno de los tres jueces y dice, ¿quiénes son los buenos? Entonces ya ahí estábamos sellada nuestra suerte, obviamente tuvimos que arreglar. Si del arranque los buenos son los trabajadores y los malos son los empleadores, no tenés mucho espacio. Bueno, eso es el tutelar por excelencia, ¿no es cierto? Pero la evolución histórica del juicio al acto a la tutela judicial efectiva, es decir, la protección de nuestro derecho, es bastante importante, por lo menos en los papeles. Y acá viene quizá el primero de los elementos que quiero traer a la mesa para que todos los veamos. Somos todos profesionales, todos litigamos, todos vemos las implicancias. Y lo voy a poner con dos ejemplos muy, muy cortitos. Hace poco leí un fallo de una cámara laboral, de Capital creo, si mal no recuerdo, donde se condenaba a un club de golf creo que era, sí, de golf, por el trabajo no registrado de un ayudante, de un caddy, que es lo que ayudan a los jugadores de golf, y salió una indemnización de cerca de los 100 millones de pesos o algo por el estilo, por este despido de este trabajador. Paralelamente, tengo un caso en el contencioso administrativo donde a una chiquita perdió un ojo en un tiroteo entre la policía y unos ladrones que habían tomado un banco. Y esta chica salía de un laboratorio a hacerse un análisis clínico, o sea, no tenía nada que ver con el evento y desgraciadamente, bueno, una bala perdida le hizo perder un ojo a una chica de 15 años y la indemnización es de 7 millones de pesos. Entonces, si yo digo que la vista de una niña de 15 años vale la décima parte de lo que vale la indemnización de un CADI, algo anda mal. Si esto yo lo digo en un bar, con 10 personas que no tienen nada que ver con el derecho, se agarran la cabeza y dicen, no puede ser, no puede ser. Bueno, nosotros como abogados no podemos quedarnos en no puede ser, algo tenemos que hacer. La primera reacción, como decía Borges, es pensar que todos eh, adivinar que la madre de todos los miembros del Poder Judicial comparten la misma profesión, que es una manera elegante de decirlo, ¿no? Pero no es esta la solución. Nosotros tenemos que trabajar para lograr que la protección del ciudadano sea la misma en todos los fueros. Y esto es un poco lo que yo trato de apuntar
con mi pequeño granito de arena sobre esto. Yo le voy a leer, no es que lo voy a aburrir, voy a leer 20 veces el libro, pero quería leerle un párrafo que es lo que yo vivo personalmente con esto. Dice, corre el año 1990 y un letrado, después de recorrer los cientos de kilómetros que une el municipio de la ciudad de su municipio, perdón, con la ciudad de La Plata, se presenta en la mesa de entrada de la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y después de pedir con cierto grado de esperanza el expediente que motivara su largo viaje, recibe por respuesta aquellas 4 palabras que tanto le angustian, no está en letra. Esto nos pasaba a todos los que litigamos en el contencioso. Luego de su fracaso, tomando un café en los lindos bares que rodean el edificio de la corte, se debate entre planificar otra aventura, como la recientemente fracasada, o contratar a algún colega con estudio en la ciudad capital para que controle por aquel el expediente que con tanto ahínco vino a ver. Recordemos que en ese entonces, estoy hablando de 1990, la virtualidad era algo reservado para la ciencia ficción y la única forma de acceder a un expediente era el papel visto en persona y en la mesa de entradas. Estamos en el 2024, pasaron más de 30 años de aquella primera escena, nuestro letrado con algunas canas más abre su notebook y mientras prepara un café en su casa para iniciar el día, alguna vez debemos estudiar la importancia del café en nuestra querida profesión, y lee la mesa de entradas virtual, MEP, en nuestra jerga, que le informa que el escrito que presentó de manera digital la semana pasada aún se encuentra a despacho del juez en lo contencioso administrativo. Estos dos escenarios imaginarios parecen mostrar el mismo resultado. Sin embargo, lo que tenemos que llevar adelante, la defensa de derechos de nuestros clientes, contra algún amasillamiento por parte del municipio, sabemos que ambas situaciones son muy diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente que el acceso al contencioso administrativo, los que han nacido con el contencioso actual no saben lo que era litigar en La Plata, era algo imposible, demandas originarias. Para que se den una idea, un municipio, yo trabajaba en Pilar en el año 92, 93, y el municipio tenía 5 juicios. ¿Por qué 5 juicios? Porque era imposible litigar. Era demandas originarias en la corte. Había que ir a controlar un expediente a ciento y pico de kilómetros, y ni hablar si era de Bahía Blanca. Una persona de Bahía Blanca tenía que litigar, hacer 500 kilómetros para ir a ver un expediente de mesa de entrada. No tenía otra forma. Todo lo que tenemos hoy, que nos parece dado, es un avance terrible. Ahora, y acá viene por ahí la parte de mi queja. ¿No será que todo esto nos lleva al mismo lado? ¿Por qué? Porque las herramientas que cuenta la justicia, las herramientas con que contamos los abogados, si no terminan en un resultado positivo, y después vamos a profundizar en algunos temas puntuales, es lo mismo. Si yo, para impugnar una tasa municipal, que es lo primero que les va a tocar, o lo más en boga hoy, si se quiere, no lo puedo hacer porque tengo que viajar hasta La Plata, presentarme solamente en la corte como única oficina posible y tengo que ir a verlo en auto una vez por mes para que avance el expediente y el expediente no avance, es terrible. Si yo tengo que litigar contra un municipio y tengo que me están cobrando una tasa exorbitante, la justicia me exige que la pague para poder reclamar y los caminos se cierran, termino como este dibujo, que voy a tratar de mostrarle, que es de Quino, el autor de Mafalda, que le dice, se nos acabó el presupuesto, pero no pueden negar que hasta acá ahora llegamos rapidísimo. Es decir, todo esto no sirve para nada si la justicia no nos termina dando protección. Es decir, puede ser muy interesante todas las herramientas con las que contamos, pero si al final del día el resultado no es positivo, estamos como este dibujo. Es decir, ahora va rapidísimo, evita el camino sinuoso, evita las montañas, pero no llega a ningún lado tampoco. Bueno, de todo esto es lo que me gustaría charlar con ustedes hoy un poquito. ¿Qué nos pasa cuando entramos a analizar estos puntos? Nos pasa que, como también pasa a veces con los temas ideológicos, ponemos el foco en un solo elemento de lo que estamos viendo y no miramos todo el conjunto. Y como este dibujito que ven acá, no sé, ¿se ve el PowerPoint o yo por ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien.
lo que ves adentro del foco se ve perfecto, el resto no se ve nada. El otro día me pasó en una charla con muchos abogados, la mayoría con una visión, voy a decir pro Estado, no quiere decir que yo esté en contra del Estado, no es, lo mío no es una cuestión política, es decir, los que ven la administración desde adentro explicaban y justificaban sobradamente por qué el municipio tiene que recaudar más. ¿No es cierto? Y es verdad, después cuando vayamos puntualmente al tema de tasas municipales, hay un montón de argumentos de por qué tienen. Pero a mí se me ocurrió preguntarles, perfecto, es verdad, necesitan más recursos el municipio, y esto y aquello tiene razón, y este fundamento jurídico es válido. ¿Y el vecino? ¿Dónde saca la plata para pagar tantas tasas? Estamos perdiendo el foco. Es decir, miremos, o sea, la plata no llueve, la tenemos que poner nosotros como vecinos. Entonces, a veces pasa con, yo pongo el ejemplo de ideología porque a veces pasa con la ideología. Les voy a contar algo muy sencillo. En plena pandemia, estas mismas jornadas, armamos una jornada, no me acuerdo ya el tema, y tuve la bendita idea en un momento de, así como puedo, cité a la doctora Ivanenga en un expediente, en un trabajo académico o leí un libro mío, leer un párrafo de una encíclica papal. Automáticamente a pie de página aparecieron 14.000 mensajes tratándome más o menos como si era la mismísima Inquisición. Pero yo les puedo asegurar que ese párrafo de la encíclica no refería, no tenía una palabra de Dios, simplemente era una referencia a un tema que venía a cuento y tenía la autoridad por ahí de que, como es un libro, como es un documento internacional, dar una visión que servía a lo que estaba diciendo. ¿Pero por qué? Porque perdieron el foco. Es decir, escucharon papa, religión y se fueron derecho y ya perdieron el foco. Eso es lo que a veces pasa con este tipo de cosas. Es decir, la administración entiende que tiene que recaudar, los teóricos de la administración le justifican de por qué tiene que recaudar, la justicia se hace eco de que tiene que recaudar, pero a veces se olvidan que no es posible. El otro día me consultó un cliente que tenía que pagaba 10.000 pesos de una tasa municipal y pasó automáticamente a pagar 2,5 millones. Entonces me dice, ¿de dónde la saco? ¿De dónde la saco? Y yo les puedo asegurar que a la hora de justificarlo, les puedo escribir lo que quieran para justificarlo, pero después caen en la realidad. ¿De dónde la saco? Es decir, por eso creo que todos tenemos que tener una visión un poquito más amplia para entender el conjunto y poder encontrar soluciones que sirvan. Bueno, dicho esto como introducción, me gustaría pasar un poquito más a lo práctico y explicarles, por lo menos desde mi punto de vista, cómo hacemos o cómo podemos hacer como abogados cuando nos topamos con una situación de tener que defender a un particular contra la actividad municipal. Tiene demasiadas aristas para verlo en un ratito, pero por ahí un pantallazo de las ideas globales nos puede servir. Lo primero que nos tenemos que hacer, lo primero que tenemos que pensar es ante quién vamos a actuar, cuál es la pretensión y con qué herramientas contamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a fijar más o menos el camino que vamos a tener que atravesar. Cuando yo ante quién vamos a actuar, hoy lo vamos a limitar a un municipio, pero esto pasa también cuando nos toca un problema que viene de un ministerio o cualquier órgano administrativo. ¿Cuál es la pretensión? Lo mismo. Nosotros tenemos que tratar de identificar si qué es lo que estamos buscando. Porque, a ver, la idea es pagar menos, bárbaro, pero ¿qué estamos buscando? ¿Anular el acto? Estamos tratando de encontrar. Después les voy a poner algunos ejemplos para que vean cómo a veces el no tener claro estos puntos sella la suerte de cualquier acción. Les voy a mostrar, pero no olvidarme, eh, una acción que salió, creo que en La Nación, contra un municipio de acá de la zona, donde el error es un error procesal, aunque la noticia diga otra cosa. Ahora, ¿y qué herramientas contamos? Va a depender de lo anterior. Y sobre todo, ahí pasan dos cosas que dice naturaleza jurídica del órgano en cuestión y naturaleza jurídica de las normas involucradas. ¿Por qué? Porque, perdón, ¿sí? Ah, pensé que alguien...
¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, eh, muchas veces lo que está en juego son ordenanzas. Y después también voy a intentar, aunque sea en un pantallazo, ver qué pasa con las ordenanzas. Bien, ¿ante quién? Nación, provincia, municipio, ente autarca, otros organismos. Hoy estamos hablando del municipio. Un tema importante. El Código Contencioso no fija la competencia en razón de contra quién actúo, sino en razón del accionar material. Es una competencia de material, no es una competencia personal. O sea, que esté el municipio del otro lado, estamos hablando de municipios, no implica automáticamente que el juicio sea contencioso. Puede ser un juicio regido por el derecho civil, puede tramitar en sede civil, porque si uno lee la redacción del artículo 2 del Código Contencioso, lo puede llevar a la confusión. La verdad es que es más fácil identificarlo desde la práctica que identificarlo teóricamente. Uno sabe cuando, por feeling profesional, cualquiera de ustedes se va a dar cuenta fácilmente cuando está en el marco del contencioso y cuando está fuera del contencioso. Pero les puedo asegurar que hay casos donde se hace difícil. Por ahí con los que inclusive litigamos bastante seguido en el fuero, se nos complica entender si es realmente este es un juicio eh, que está en el marco del contencioso administrativo o no. Cuando tenemos identificado a la persona que vamos a litigar, en este caso el municipio, es fundamental entender la naturaleza jurídica del municipio. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a ver si cada uno de sus elementos puede o no este, ser utilizado para esta acción. Vamos a pasar, para comprenderlo, a analizar un tema. Voy a salir un poquito de esta pantalla. A ver, ahí está. Voy a tratar de meterme más de lleno, así nos queda un ratito para algunas preguntas, a lo que sería un tema netamente municipal, como es el cuestionamiento de tasas municipales, que es un tema que hoy está al día con el tema del aumento de un montón de tasas municipales, la incorporación de nuevas tasas. Algunas son inventos, algunas realmente responden a conceptos que deben ser grabados como tasas, pero es un tema que por lo menos a mí me llegan consultas bastante seguidas. Entonces yo les decía que había que tener en cuenta la naturaleza jurídica del municipio. El municipio, como les contaba al inicio, tiene una ley orgánica que la regula, y esa ley, en un artículo que es el 106, tiene una definición que por lo menos es interesante. Dice, la denominación genérica de impuestos comprende la contribución de mejoras y la retribución de servicios municipales oblados en forma directa. Después sigue, ¿no? Dice, no así las tarifas de servicios de vehículos automotores, transporte colectivo de pasajeros y carga, aguas corrientes, agua sanitaria, teléfono, gas, electricidad y análogos. A ver, la denominación genérica de impuesto se corresponde a la retribución de servicios. Si todos acá en alguna materia referida a tributario, tributario 1, elementos de derecho tributario, distintas universidades, distintas, sabe que una tasa es una tasa y un impuesto es un impuesto. Bien, entonces ya arrancamos con una ley. Está bien, es del 40 y pico, es del 50 y pico la ley, pero ya arrancamos con un tema de error de concepto bastante complicado, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que nace ¿es constitucional que un municipio cobre un impuesto? Porque ahí, si la ley misma dice que impuestos son tasas y tasas son impuestos, todos de algún modo hemos escuchado alguna vez que el municipio no puede cobrar impuestos, que solo cobra tasas. Pero es un error, porque la Constitución Provincial, el artículo 193, inciso 2, dice, todo aumento o creación de impuestos
o contribución de mejoras necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Consejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales. Si alguno trabaja en un municipio, sabe lo que son los mayores contribuyentes. Los mayores contribuyentes es una idea constitucional para la creación de contribuciones o impuestos que trabajaría como una ampliación de lo que es el Consejo Deliberante, formado por los que pagan impuestos. Mal que nos pese, los que hemos estado dentro de un municipio sabemos que no funciona casi de manera automática, es como una ampliación, es como que cada concejal trae uno, lo sienta al lado y votan todos juntos. Pero bueno, esas son las deformaciones del sistema, no vamos a entrar en eso. Pero lo que me interesa decir acá es que la Constitución provincial dice todo aumento y creación de impuestos. Es decir, que la Constitución nos está diciendo que se pueden crear impuestos. La limitación no está entonces en la Constitución provincial, mucho menos en la Constitución nacional, que dice que las constituciones provinciales deben asegurar la autonomía de los municipios. Entonces, mucho menos limitación tendría que tener. ¿Cuáles son las limitaciones constitucionales? El 75 de la Constitución Nacional dice que no se puede crear aduanas interiores, por ejemplo. Entonces, eso sí es una limitación constitucional. No podría cobrarse un peaje para los camiones que entran al municipio con transporte, cobrarle un peaje, pues funcionaría como una aduana. ¿Sí? Pero ¿cuál es la limitación entonces? ¿Por qué nosotros tenemos tan arraigado que los municipios cobran tasas y no cobran impuestos? La ley de coparticipación federal de impuestos sí establece un sistema donde las materias imponibles a impuestos nacionales no deben ser grabadas por los provinciales, y esto deriva a su vez que los municipios no podrían grabar lo que graban las provincias. Y si quieren oír un principio más general, la doble imposición. Entonces, si bien los municipios tendrían la facultad de cobrar impuestos, además de tasas, siempre se ha entendido como una división, digamos, que el municipio cobraba tasas y perdón, la provincia cobraba los impuestos y el municipio tasas, bien digo. Ahora, esto es una ficción. Una de las tasas que cobran todos los municipios es la tasa comercial, llamémosla. Cada municipio le pone un nombre parecido pero diferente, entonces vamos a llamar las tasas comerciales. Estas tasas comerciales hoy está difundido en todos los municipios de la provincia, o casi todos, que pagan una alícuota sobre la base del ingreso bruto. Entonces, ¿y por qué la pagan? La pagan por ejercer una actividad comercial. Yo, como dice el dicho, ¿no? Tiene cuatro patas, ladra. Si no es perro, es muy parecido. Por ahí es un lobito, qué sé yo, un zorrito, pero por ahí está cerca. Es decir, ya una tasa que se cobra sobre la base de ingresos brutos es tan parecida al ingreso bruto, ¿no? Un experto tendría que darse cuenta si eso no es ingreso bruto. En la jerga le dicen ingreso bruto 2 porque es una alícuota. O sea, si vos pagás de ingreso bruto el 3, el 5, el 6%, vas a pagar el 1, el 2 o el 3. Antes era mínimo, pero ahora ya cada vez ha crecido más sobre esto. Ahora, ¿cuál es la aplicación que da este, la justicia, los municipios? Vamos a decir los municipios y después la justicia lo ha avalado en muchos casos, que es la necesidad de cubrir cada vez más con recursos propios cada vez más actividades que antes no le correspondían al municipio. Te van a hablar de la policía municipal, de un montón de elementos que antes no correspondían al municipio y que con el tiempo se le han ido delegando sin una delegación de recursos. Hoy, como el Estado Nacional parecería ser que ha recortado esa derivación de ingresos hacia la provincia y por ende hacia los municipios han agudizado su imaginación y han metido tasas nuevas o incrementos de tasas. Y ahí es donde nos encontramos con los primeros problemas, ¿no? Ahora esto no es nuevo. Yo tenía un artículo del diario Ámbito Financiero de hace 4 o 5 años que hablaba de esto. Decía,
El principal componente político que funciona como caldo de cultivo para la existencia de gravámenes dobles es el aumento sostenido de las funciones de los gobiernos locales sin la transferencia de fondos necesarios para ejercerla. Año 2018 este artículo. Pero ir un par de años más atrás, 1941. Este es un país que mi viejo decía que era como una rueda con un manchón, porque daba y siempre me hacía la misma marca, ¿no? En una vieja obra que se llama la República Representativa Municipal de Adolfo Cormilla Fañe, decía, las municipalidades reclaman una base económica cada vez más amplia. Estaba ahí hablando de hace 60, 80 años atrás. El argumento es más o menos lo mismo, siempre. Lo que pasa que cada vez el bolsillo es más flaco y la exigencia es más alta. Y ahí es donde empezamos a hacer ruido. Por ahí nuestros viejos pagaban el impuesto municipal sin chistar, como pagaban los impuestos. Era, ustedes si hablan con gente grande, yo soy grande, más grande, cuando le hablan de pagar los impuestos, pagar la luz y el gas. Para ellos el impuesto es pagar la luz y el gas. Porque hace 50 años atrás, ¿quién pagaba ingreso bruto? ¿Quién pagaba IVA y quién pagaba algún otro tributo? Yo uno de los primeros trabajos que tuve como abogado fue o sea, levantar clausuras de AFIP porque le exigían que hagan boletas. Bueno, la gente te vendías una cosa y te la daba, agarraba la plata y no tenía boleta. Un día vino la AFIP y ¿dónde están las boletas? Está hablando del año 90, no el siglo pasado, pero casi el fin, digamos. Y no había boletas. O sea, ha cambiado la dinámica. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? Que cuando yo voy a cuestionar estos tributos, al margen de otros problemas que quiero ir viéndolos, a ver si podemos llegar a analizarlos, nos encontramos con esta argumentación de fondo que es bastante fuerte. Lo van a encontrar en muchos fallos de la Corte, esta necesidad de recaudar que tiene un municipio, que en algunas veces de modo concreto y a veces tangencialmente empieza a pintar toda la jurisprudencia y nos hace difícil. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Acá hay una carrera entre dos elementos cuando alguien no paga el tributo. Estoy hablando de tributos municipales. Perdón. El municipio, para impugnar una tasa municipal, nosotros tenemos que ir al contencioso. Podemos hacerlo por el acto de aplicación o podemos hacerlo la norma genérica. Ahora les voy a dar un resumen muy cortito de cómo funciona esto jurisprudencialmente, porque es bastante interesante el tema. Ustedes saben, como dijimos, que la que fija una tasa es una ordenanza municipal con mayores contribuyentes. ¿Esta ordenanza cómo se impugnaría? Y les puedo asegurar que no es un tema sencillo. Yo después les voy a recomendar un fallo al respecto. Pero bueno, ¿cuál es el primer problema que encontramos? El solve y repete, para decirlo en bien criollo. Es decir, pague y después reclame. Ese es el primero de los problemas. Porque este vecino que me dice, pasé de una tasa de 10.000 a 2,5 millones, tiene que desembolsar 7, 8 millones que quizá no los tenga para poder reclamar la tasa a un proceso contencioso administrativo de 2 años. Entonces, ¿con qué se encuentra? Con el camino ese que habíamos visto en el dibujo. Es muy difícil acceder a esto. El segundo de los elementos es que el municipio, al no tener un freno, porque es acción contenciosa, y ahora voy a ir a algo muy puntual que me hace mucho ruido a mí, no tiene forma de frenarse, va a seguir emitiendo la deuda y puede iniciar el juicio de apremio. Ese juicio de apremio va en ascensor y nuestro juicio de fondo, contencioso administrativo, si logramos saltear la primera etapa del solve, porque demostramos que pagarlo nos puede llevar a la quiebra y la justicia lo aceptó y nos abrió la instancia, yo le diría que ni siquiera por la escalera, va por la escalera de incendio colgado de la calle. Entonces, llegamos a un punto donde quizá tenga mi cliente embargadas sus cuentas, tenga avanzado mucho el juicio de apremio y el otro no haya avanzado nada. Y esto lo vemos, esto no es un invento teórico o un ejemplo de laboratorio, es un ejemplo real.
Es decir, yo tengo premios en la Corte, o sea, en la Corte de Nación inclusive, pero es muy difícil abrir la instancia, perdón, la instancia extraordinaria de provincia y mucho más difícil la extraordinaria de Nación para cuestionar una tasa. Y les voy a dar un temita menor, pero como abogados hace ruido. Hace unos años le gano a la provincia una cuestión de prescripción de unos impuestos y me regulan los honorarios sobre la base histórica. Entonces, era un montón de plata. Como la Corte recién se enteró con el fallo reciente, no me acuerdo el nombre, Armando, ¿me ayudas? ¿Cómo se llama el fallo este que descubrió que hay Barrios es? El que descubrieron que la ley de convertibilidad ya no funciona porque hay inflación. Sí, creo que es Barrio. Bueno, como descubrió eso la Corte, cuando me tocó a mí no lo había descubierto y me regularon los honorarios sobre el impuesto histórico. 20.000 pesos de honorario después de un juicio de 10 años en la Corte. ¿Sí? O sea, me puedo ir, comprarme un hermoso cafecito y ya está. 10 años de laburo. Yo creo que no sé, pero no creo ni el que corta el pasto por eso. Eso es otro temita que tendríamos que ver también nosotros, ¿no? El tema de nuestros honorarios. Pero bueno, entonces, esta carrera tan despareja, tampoco es pareja en toda la provincia de Buenos Aires. El contencioso administrativo tiene 4 cámaras y no todas las cámaras funcionan iguales. Yo he visto fallos, por ejemplo, de la Cámara de San Nicolás, donde le ha puesto una medida cautelar a un municipio que no avance con su cobro hasta tanto no resuelva el fondo. Ahora, así como he visto eso, en otra Cámara no le han permitido siquiera caucionar con una póliza de caución el tributo para poder litigar. Y como no hay digamos, no hay ningún elemento que aúne el criterio de las cámaras contenciosas, no hay plenarios, digamos, uno va un poco atado a la suerte de dónde te toca litigar. Es decir, no corre la misma suerte el que le tocó litigar en San Nicolás que el que le tocó litigar en San Martín. Y esto no debería ser. Yo creo que tendríamos que trabajar sobre alguna forma de unificación. Desgraciadamente, uno podría pensar que el elemento unificador sería la Corte. Pero ¿qué pasa con la Corte? El sistema de recurso extraordinario ante la Corte de Provincia, si a los que alguna vez litigamos a esta instancia, digamos, del recurso extraordinario, es tan puntual porque piensen que el recurso de nulidad casi que no camina nunca y el de inaplicabilidad de ley en general es cotejar el fallo que estamos cuestionando a la doctrina de la Corte. Si es un tema novedoso se complica y si no es un tema novedoso tiene que encajar. Y encima, después de mucho litigar y mucho pelear, se encuentran con aquella hermosa frase que suele usar la Corte que dice, los argumentos del actor no conmueven. Yo propongo a los abogados contratar algún dramaturgo que los haga conmover a los jueces de la Corte, porque yo creo que parecería ser una cuestión más anímica a veces que jurídica, pero que con ese no conmueve, nos da por tierra todo el trabajo. Y les puedo asegurar que si ustedes analizan muchos fallos de la Corte, verán que son copiados y pegados del no conmueve. Yo preferiría, me parece mucho más sano un certiorari como el de la Corte de Nación, que sale por plancha, no hay cuestión federal suficiente y no esta argumentación que... Y nos duele, nos duele. O sea, si alguno de ustedes trabajó alguna vez en un recurso extraordinario y laburó durante 10 días escribiendo y estudiando y le sale un no conmueve de esto y duele. Pero bueno, esta diferencia alguna vez se tiene que resolver. Ahora, quería entrar un poquito, alguna apreciación, algo que les pueda ayudar o les interese de lo que hemos visto. Si no, quiero ir un poquito al tema de las cuestionamiento de las ordenanzas. Bien, a ver en el chat. No me dejen solo, alguno que tire un temita. Bien, bueno. Déjenme ver a ver si lo tengo aquí. ¿Sí?
Acá está. Bien. Si esto lo ven, creo que hice lío. No, hice lío. Ahí está. Eso quería mostrarles. No sé si se ve eso. Ahora no, Ahora no. recién sí. Ahí. Ahí sí. ¿No? Bien. Mm, Esto está trabajado sobre un par de fallos, pero sobre todo un fallo de la Cámara de Mar del Plata, que se llama Dublin Group, que muestra cuáles son los medios de impugnación de las ordenanzas municipales. Ustedes saben que el artículo 2 del Código Contencioso, cuando se dictó, incluía dentro de aquellos actos que podían ser impugnados las ordenanzas municipales. Decía, se los voy a leer, dice, casos incluidos en la materia contencioso administrativa, las que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos de alcance particular o general y de ordenanzas municipales. Perdóname, Esto fue, Sebastián, perdón. sí. Me dicen que no se ve la pantalla. No Bueno, es- y vuelvo a intentarlo. A ver, esto por no saber. ¿Dónde estaba? Acá. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Bien. Ahora, cuando se promulga la ley, este párrafo de y ordenanzas municipales lo vetan. Entonces dio lugar a una serie de discusiones en torno a si era o no eran impugnables en sede contencioso administrativa las ordenanzas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere atacar a la ordenanza como un contenido normativo abstracto. Pensemos que una modificación de esta ley orgánica dice que las ordenanzas tienen carácter formal y material de leyes. La única vía que tendríamos sería la acción originaria de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque estoy atacando una ley de manera genérica que el contencioso me dijo que no la puedo atacar de manera particular, y la acción de inconstitucionalidad es originaria de la Corte. Yo no puedo plantear una acción de inconstitucional en un tribunal de primera instancia. Entonces, la única alternativa, vía viable, o la única vía que tendría, sería una acción de inconstitucionalidad. Pero ojo, porque acá aparece el primero de los problemas. Hace unos días encontré una noticia y se llama, este es del diario La Nación, que decía, la justicia le dio aval a una polémica tasa que cobran los intendentes. Entonces, en el cuerpo, es una noticia muy cortita, ¿no? Decía que el máximo tribunal provincial esgrimió la inadmisibilidad de la demanda, así como su improcedencia sustancial, según se lee en el fallo al que accedió la Nación. Obviamente, esto es lo que llega a los medios, esto es lo que llega al particular. Esto es lo que lee la gente y entiende que sería constitucional. Está refiriendo esto a una tasa que cobran muchos municipios, que es un recargo sobre los combustibles. Ahora, cuando uno entra a leer ese fallo, que fue una acción que inició una persona que dice ser, no sé si es un concejal o qué, referente de la coalición cívica, titular de la coalición cívica de Pilar. No lo conozco, no tengo el gusto, no sé, no es una cuestión política. Pero uno lee el fallo jurídicamente y el cuestionamiento que le hace la Corte no es que sea absolutamente constitucional o como dice la nota, improcedencia sustancial. Lo que dice es que no le hicieron un análisis de constitucionalidad cierto, no hicieron un análisis profundo de por qué afectaba los derechos constitucionales. Y cuando uno lee la demanda, no conozco al colega tampoco que lo hizo, no quiero criticarlo, pero es uno de ustedes y en este momento se sale del grupo o viene a mi casa a buscarme, realmente adolece de ese problema. Es decir, cuando uno lee la demanda, ve que no hay un análisis profundo de
la inconstitucionalidad alegada. Y la inconstitucionalidad no se puede alegar genéricamente. Es decir, yo puedo decir que la acción original inconstitucional se opone a preceptos constitucionales, pero tengo que explicar por qué. Ahora, si ustedes me preguntan si esta demanda hubiera sido planteada de manera correcta, de manera este, profunda, se hubiera explicado, por ejemplo, que esta tasa grava algo que no debería grabarse porque ya está grabado por impuestos nacionales o cualquier otro tipo de argumentación. Y ustedes me preguntan, ¿usted cree que en este caso hubiera prosperado la acción? Y no lo sé, porque esta idea de que los municipios necesitan recaudar para poder acce- eh, hacer frente a todos esos gastos que antes no tenían y ahora tienen, es muy fuerte a nivel jurisprudencial. Y no nos olvidemos que las cortes, y no es despectivo lo que voy a decir, es real, tienen un componente político muy fuerte. Si no es lo mismo un fallo de primera instancia que un fallo de corte, sobre todo en la Corte de Nación, ¿no es cierto? Entonces, el cuestionamiento a esto, yo les recomiendo un artículo publicado por el doctor Pulvirenti, si ustedes tienen acceso a Microjuris, se llama Necesidades municipales, tasas y regulaciones agropecuarias, que hace un análisis de todos los antecedentes al respecto. Y van a ver que es bastante desparejo esto. Pero bueno, yo no sé si hubiera caminado, porque además la Corte tiene otros elementos, como la demora. Es decir, un fallo 10, 15 años después, me meto en el tema de Armando, pero hay un fallo que declaró la inconstitucionalidad. Estoy hablando en la época que era cuando, digamos, en el cambio de gobernación entre Scioli y Vidal, creo que fue, sale un fallo que declara la inconstitucionalidad del régimen del empleo municipal porque atentaba contra la autonomía municipal. Y era una acción que había planteado, creo que la municipalidad de San Isidro, con régimen Armando, como Sí, sí, 12 sí. años antes. 12 años antes. Y salió ahí. Casualidad, no, pero ese manejo de tiempo que suelen tener las cortes, y también que la corte puede tardar un día o 60 años, depende cómo le convenga. Entonces yo no sé, pero esto existe. O sea, si usted quiere impugnar la ordenanza, la acción constitucional existe. Este camino que eligió este hombre, no sé si es concejal o qué, era el camino correcto, quizá planteado de mala manera y el resultado no fue bueno. Ahora, también el segundo punto que ven, se puede impugnar el acto de aplicación. ¿Por qué? Porque el artículo 3 del Código Contencioso deja una acción residual. Voy a salir un segundo de la pantalla para leerles el artículo 3 para que lo entiendan. El artículo 3 dice, la competencia contencioso administrativa no quedará desplazada aun cuando para la resolución del caso fuera necesario declarar la inconstitucionalidad de leyes, de ordenanzas municipales o de actos administrativos de alcance particular o general. Es decir, y acá, ahí volvió a la pantalla. No, no, la pantalla siempre estuvo, no, no tengas Ah, problema. listo, perfecto. Bien. Ahora, como verán, deja una elección residual el 3. Es decir, yo puedo hacer sobre el acto de aplicación una impugnación y declarar la inconstitucionalidad en la aplicación. O sea, no podría perjudicarme. Yo esta acción la veo más viable, en el caso de una tasa municipal, siempre y cuando podamos demostrar la particularidad. Es decir, la afectación puntual a mi caso concreto de, por ejemplo, una cuestión de derecho de propiedad, una cuestión de, yo no vería tanto la doble imposición, pero sí, por ejemplo, la confiscatoriedad de la tasa, a mi caso particular. Ahí sí vería una lucecita ahí, sí, Galvez. A ver para ver cómo te... Eh, no, el problema es que, Sebastián, no sé si vos le podés permitir el audio, porque yo Es de lo que acá estoy tratando, a ver. no, no. Detener, solicitar. Solicitar para reactivar. A ver si ahí podés activar el audio vos. Ahora Ahí sí, está. Eh, creo que sí. informática full la nuestra. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. No, simplemente con esto de que estamos hablando, hay un caso muy interesante
justamente que tuvo un montón de actores y probablemente si se hubiera hecho de manera individual o con menos actores o demostrando con relación a cada uno de manera particular de qué manera la tasa se tornaba confiscatoria, hubiera sido otro resultado. A su vez, el fallo es muy bueno porque hace como una recopilación de las facultades que tiene cada municipio y qué es revisable y qué no. Fue a la Corte, ya tiene pronunciamiento del procurador y va a terminar confirmando la sentencia. Solamente hizo lugar a un mínimo porcentaje de la demanda, que fue porque había superposición entre lo que era tasa, lo que nosotros antes llamábamos ABL, tasa de ¿Sí? servicios generales hoy, porque había superposición en lo que era la cuota de seguridad con la seguridad que brindaba la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí, como estaban superpuestas las tasas, dijo que debía devolver ese porcentaje, pero era ínfimo en definitiva, y dado Claro. el costo que tenía la tasa, quizás si hubiera, eran 70 actores, Sí. era Romero Sapiola se llama y tramitó en el contencioso 1, después la Cámara confirmó la sentencia, pero está bueno para leerlo independientemente del Sí, resultado que sí. haya tenido el pleito, porque para armar la demanda en sí, o articular defensa, sirve muchísimo. Simplemente No, eso. no, Romero sí, Sapiola es el fallo. yo he visto, hay uno que no me acuerdo, que es contra la Municipalidad de Pilar, creo que es del Contencioso 2, creo que el fallo de Enrisi, donde le hace lugar a una impugnación de tasas. Conozco a la abogada, no me acuerdo bien los autos, lo tendría que buscar. Quizá la doctora Carratalá, que la vi por ahí, se acuerda, este, pero después la Cámara lo tiró por tierra. Sí, pero hay fallos que son interesantes. Hay muchos, ¿eh? Lo que pasa es que obviamente uno cuando se engolosina dice, no, pero tengo este fallo y después hay que aplicarlo al No, fallo. pero lo que yo decía con ese en particular era lo que un poco planteabas vos al principio, esto de decir, bueno, si yo demuestro en el caso particular de qué manera se torna confiscatorio, Exacto. ahí el resultado hubiera sido otro, y de hecho ahí rápidamente el juzgado dijo, dejó de lado el principio de solve y repete, no les hizo pagar la tasa antes y Correcto. habilitó la instancia. Pero sí es cierto esto que se da del plazo que hay para contestar al premio, y por otro lado los 45 días que tiene el Estado para dar respuesta a la demanda, que para Pero cuando llegue a mirá, contestar la demanda ya yo te tiene digo que no, sentencia en el apremio. creo que fue Casanine con Municipalidad de Escobar, hay un fallo creo que fue la Cámara de San Nicolás, lo perdí entre los papeles, le pone una cautelar al municipio que no avance con el cobro hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. No es común esto, pero pasa, pasa. Es un No, lindo yo he camino visto, para por recorrer. ejemplo, con relación a yo sí he visto con relación a los clubes náuticos, pero lo frena, dice que solamente se reduzca al 50% hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. Bueno, Y de hecho es hay bastante, algunos que todavía están en es danza, que bastante, es Barlovento bastante. con Municipalidad de San Fernando. Sí, 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 no, es sí, bastante, sí. porque lo que pasa es que lo que nos está pasando, por ejemplo, acá en Pilar hubo un revalúo de tasas. Se olvidaron de las evaluaciones fiscales provinciales y generaron evaluaciones propias. Y tengo tasas que fueron de 10.000 a 1.000.000, de 10.000 a 2.000.000. Entonces, uno dice, para, ¿cuánto vale tu inmueble? Claro, está bien, todos sabemos que por ahí una casa para una evaluación provincial, una casa vale 10 millones de pesos. Yo voy con 10.000 dólares, no me venden la casa, pero ni a garrotazos, porque por ahí vale 100.000 esa casa o 200.000 y Y la está resca, sí. en cualquier lado. Es decir, esto pasa en toda la provincia, pero es como que lo tenemos asumido. Es decir, nadie vende la casa por el valor de la evaluación fiscal, ni por el valor del acto, ni actualizado el valor del acto. Pero cuando eso uno lo transfiere y lleva a estas tasas de estos volúmenes, y bueno, yo creo que ahí sí ameritan lo que vos estás diciendo, que es el cuestionamiento puntual, de decir, no puedo pagar. Es decir, si a vos me pones una tasa a una persona que tiene un ingreso promedio, vamos a poner tiene un muy buen sueldo, gana 2 millones de pesos por mes, le pones una tasa de 1,5 millones por mes, no le puedo abonar, no le puedo abonar. Y bueno, eso es lo que hay que ver. No importa si el municipio necesita solventar su hospital nuevo o no y le da todo, todo es bárbaro, pero necesitamos. Tenemos Karina Moscón. A ver si habilitas Ahí ahí está el fallo.
Yo no puedo habilitar acá. No, yo sí, Tenés que dale, trabajar doble. hago todo. Tenés que hacerlo vos. Tenías una Eh, pregunta de Mariano Cerruti también, pero no lo puedo habilitar. pará, Bueno, yo voy a... tenía una pregunta con referencia a las tasas que Sí, tienen que ver con un servicio que tiene que ser efectivamente prestado. sí, ¿M? sí, sí. Este, bueno, como usted habló de Pilar mucho, veo que actúa Soy de mucho en Pilar. Pilar. No, nací eh, acá. el- bien, le quiero preguntar sobre el tema de los barrios cerrados y la tasa de Sí, ABL, porque ahí el servicio no se presta. bien. Bueno, ahora entramos en eso. Una, eh, una notita. Ahí la doctora Ratalá que me siguió, dice Steinberg con Municipalidad de Pilar. Este es el que salió en primera instancia positivo, después la Cámara lo dio vuelta. Vamos al tema que me preguntabas. Mira, el pago del ABL, te voy a silenciar a Pedro y vamos. Bien. El tema del ABL que vos me decías, no te veo la cara, lo único, pero no importa. Ya activo el Vamos a video. imaginarte. Y listo. Ahí está. Ahí está. Ahí Bien. está. El tema del ABL con respecto a los barrios cerrados, Ujú. eh, en la medida que no tengan una diferenciación con el resto, la justificación, que dentro de todo me parece bastante lógica, son los servicios indirectos. Es decir, yo vivo en un barrio cerrado. En este momento estoy en un barrio cerrado. Yo pago seguridad, pago un montón de cosas que también me paga el municipio. Las calles son pasillos porque es un PH, ¿no es cierto? Los barrios cerrados hoy son considerados como si fuera una propiedad horizontal. Pero también es verdad, también pago mi obra social y me voy a atender al Austral que me queda acá cercano y pago. Pero también es verdad que hay un montón de servicios indirectos que están a mi disposición. Es decir, yo estoy entre el Hospital Nuevo y el Austral, los dos lo tengo más o menos a la misma distancia donde estoy, y si yo fuera al hospital me atendería, y me tendrían que atender gratuitamente. Entonces, todos esos servicios indirectos están metidos dentro de la BL. Ahora, te voy a dar un fallo que me pareció interesante de la Municipalidad de Mar del Plata, que le quiso cobrar un extra a los barrios cerrados. Dame un segundito, que Sí, cómo no. lo tenía acá marcado. Está. Que lo puedan encontrar en mi libro. Yo sigo haciendo propaganda. Eh, dame un segundo. ¿Dónde estaba? A ver, era esto. ¿Por qué era interesante? Porque la Municipalidad de Mar del Plata le había puesto una tasa especial a los barrios cerrados y el contencioso administrativo le dijo que, me gustaría leerlo porque estaría mejor, que en la medida que no hay una diferenciación que justifique esto, le declaró la inaplicabilidad de esta tasa. Si me das un segundo, yo te lo voy a encontrar. Te prometo que te lo voy a encontrar. Bien. Mm, mm. Digo, pues el abuso no es solo, o sea, el Sí, sí, abuso en sí, los sí. barrios cerrados no se da solamente con los Bueno, nosotros ahora municipios. tenemos un problema. Ahora voy a Enrique. Nosotros tenemos un problema porque ahora le están cobrando, por ejemplo, a algunos barrios lo que es la tasa de servicio sanitario de manera global y de manera particular a los vecinos. O sea, te viene la boleta a vos y le viene la boleta al barrio. Pero eso me parece que es un ABL desajuste. también, ¿eh? Sí, puede ser. ABL también hacen Ahora, eso. Y el eh, abuso es importante, no solo de los municipios, sino mire, también de la provincia, mire, con le el voy a leer regalado de la algo. provincia. Les voy a leer algo cortito sobre el tema y después voy al tema de la doble imposición. La Cámara de Apelación de Mar del Plata emitió opinión en relación a una tasa creada con intención de cobrar servicios indirectos y directos varios a vecinos titulares de inmueble enclavados en barrios privados, a los que el mismo municipio reconocía no prestarle los servicios de alumbrado, barrio y limpieza, si se servían otros servicios. En este caso, la justicia declaró inconstitucional la tasa por dos motivos. La autoridad municipal tiene que brindar con relación al sujeto obligado al pago del tributo el servicio por el cual grava la actividad, que constituye el hecho imponible descrito en la norma, no resultando suficiente una actuación meramente declarativa de la administración.
tal como sería postular que el servicio se encuentra organizado sin ninguna constancia que acredite la efectiva prestación del servicio. Y en segundo término, el municipio no acreditó cómo los servicios antes mencionados se vinculaban con la prestación que beneficie directamente al propietario o poseedor del inmueble de la urbanización cerrada. Este fallo es Los Cipreses de Bahía, Sociedad Anónima con Municipalidad de Bahía Blanca. Si usted ¿En considera qué nuestro tribunal? contencioso, esto es la Cámara de Apelación del Contencioso Administrativo de Mar del Plata. No se me ocurre que esto se pueda replicar en nuestro contencioso, pero este fallo está. Página Bueno, 110. yo trabajo en Municipalidad de San Isidro Sí, y nosotros sí tuvimos fallos, por ejemplo, en la oportunidad de cobrar seguridad e higiene sí, a un, a un local de la Autopista del Sol. sí. La Cámara dijo que sí, que corresponde el cobro de seguridad e higiene, solo que el servicio tiene que ser efectivamente prestado y al surgir de los libros de inspección, que se hizo una vez cada 5 años, dice el servicio no se prestó, por lo cual no corresponde el pago. O sea, He visto corresponde fallos. no se prestó el servicio, entonces no tiene que pagarlo. No, hay un fallo, por ejemplo, un fallo que refiere a una tasa de inspecciones que el contribuyente demostró que le hicieron una sola inspección en 5 años, de media hora y Exacto. se lo demostró, pero son casos puntuales. Pará, Bueno, pero vamos. en definitiva es el mismo caso, el servicio no se presta, Exacto, efectivamente no se presta. exacto. Vamos a darle la palabra que estaba Enrique. Dame un segundo, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En general, el ABL en los municipios lo han transformado en una tasa de servicios generales que les permite dar esa explicación ambigua de que hay servicios disponibles para los copropietarios Sí, y para los copropietarios de barrios cerrados o de edificios o de toda aquella organización habitacional que responde a la propiedad horizontal, porque han cambiado también la forma de fijar el valor del gravamen, ¿no? O ujú, lo han transformado en un tributo porque lo han vinculado al valor de la propiedad, aunque sea el valor eh, fijado por la provincia, ujú. a un, eh, llegando a una diferencia importante entre lo que hace a la prestación del servicio neto, que Sí. sería sobre los metros de frente o Sí, eventualmente. sí, 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 sí. Bueno, es lo que yo decía y comparto con vos, que cuando yo estoy pagando una tasa comercial y la base de cálculo es ingreso bruto, se parece más a un impuesto que a una tasa. A Ese es el ver, problema que tenemos acá en Escobar. el tema que pasa, la vieja doctrina enseña que el costo del servicio tiene que tener relación. Lo que pasa es que hay fallos de la Corte que dicen que no es una relación matemática, etcétera, etcétera, Directa. directa. Entonces, claro, al no ser directa, y y yo te digo que vos me tenés que cobrar por cuántos zapallitos me vendiste, y después te digo, pero en realidad no es cuántos zapallitos, es más o menos la afectación del valor del zapallo, viste, entro en una vorágine que es muy difícil encontrarle el cuestionamiento. Estos fallos que estamos haciendo mención, este que leí de Mar del Plata, este que la colega hacía referencia de San Isidro, son puntuales. Por eso digo que cuando si uno puede tener algún éxito en estos planteos, tiene que ser puntual, tiene que ser referido a un caso concreto y ahí quizá encuentre con suerte la salida. El planteo que mencionó la doctora Laura de Steinberg estaba muy bien analizado y el fallo de Enrique es bastante bueno, o bueno si se quiere, o muy bueno, pero bueno, después la Corte porque no se olviden esto, es decir, la necesidad de recaudar es una necesidad también, pero ahí ya nos estamos metiendo por ahí en un tema más político, pero creo que es necesario ver las dos campanas, ¿no es cierto? Está bien que recauden, pero cuando esa recaudación termina en tasas que son disparatadas, como esto que le estoy diciendo, de una persona que te paga 1 millón de pesos
municipal por su inmueble, o el otro día una persona, una camioneta modelo 2012, el impuesto municipalizado, 300.000 pesos, cuando la misma camioneta en provincia paga 100, o sea, 3 veces más. Pero bueno, Sí, pasa. por ese caso la persona la podía pagar, pero ¿y ahí si no la puede pagar? ¿Estaba pendiente, Mariano? Mariano. Sí. Hola, A ver, doctor. hola. Nosotros tenemos un caso muy particular, porque yo soy abogado de los bomberos de Esteban Echeverría. Hemos presentado o sea, el municipio de Esteban Echeverría cobra una tasa, dentro de la tasa de ABL, cobra una parte que es o sea, cobra un pedazo de la tasa que va destinada exclusivamente para los bomberos. Sí, Entonces hace 3 años que no le pasa, más allá que no le pasa la tasa a los bomberos. eh, por otro lado, tiene otra ordenanza que cobra otro pedazo para, no para los bomberos, sino para lo que es defensa civil. sí. Ahora, ¿qué hizo el municipio? De la tasa que le tiene que dar a los bomberos, le sacó el 50% para destinarlo también a defensa civil. Va en contra de lo que dice la ordenanza. Bueno, hicimos un reclamo en el Contencioso Administrativo 1 acá de Lomas, Ujú. y de hecho el tribunal, o sea, el juzgado de Contencioso Administrativo 1 entendió que había malversación de fondos, porque estaban Claro. destinando fondos para otro lado donde no tenía que ir. Y la realidad es que no encontrábamos la vía por la cual reclamar. Llegamos, porque intentamos todos los medios antes, llegamos a la sede administrativa, ahí al contencioso administrativo, y bueno, ahora está encaminado, pero ya estamos cerca del fallo, porque Lo, la verdad que es. lo que habría que analizar ahí, a ver, eh, el régimen bomberil es un régimen específico y las asociaciones de bomberos voluntarios tienen ciertas particularidades que no están vinculadas de manera directa con el municipio. O sea, a uno le parece que el bombero voluntario tiene que ver con el municipio, pero la realidad es que no tiene nada que ver. No, Son no tiene nada, organizaciones. es absolutamente separado, no tiene Yo absolutamente también nada que ver. soy abogado de los bomberos de acá, por eso lo conozco Ah, el tema. yo soy el abuelo de los bomberos de Esteban Echeverría, por eso. Pero ¿qué pasa? Eh, si el municipio, al obligarse la ordenanza que establecía esto, decía que era una recaudación para darle a los bomberos, y sí, por lo menos hay una defraudación a la confianza del contribuyente que pagó su tasa pensando que estaba contribuyendo con los bomberos. Es decir, Eso es lo que eh, entendió, eso es lo que entendió el contencioso administrativo, y por eso remitió las actuaciones a la justicia penal para que investigue la malversación. y E sí, inclusive estaría lo bien. mandó a la investigación al Tribunal de Cuentas. Claro, Exacto, eso te iba a decir. Por ahí lo que conviene es dar intervención al Tribunal de Cuentas porque le temen de una manera por la responsabilidad no solamente del municipio en sí, sino por la responsabilidad patrimonial de los Sí, funcionarios que habilitan eso. Entonces no, ahí por ponen eso, el grito en el ahora, cielo. ahora con esto que notificaron al Tribunal de Cuentas están desesperados. claro. Entonces, Ahí está ¿Pero el por punto. qué? Porque por ahí Sí. hace 5 años que Mientras están que no los mira de recaudando. afuera, no pasa nada, pero cuando viene el Tribunal de Cuentas que toca el patrimonio, ahí enseguida se activa Por todo. ahí hace, a ver, es muy particular este caso, porque normalmente los municipios tienen buena relación con los bomberos. Sí, muy bueno. sí, Eh, en este caso no. claro, En bueno, este sí, no, caso pero es no. un caso llamativo porque la recaudación. A ver, yo conocí un caso cuando era chico de un muchacho que hizo una rifa, tenía un problema en el brazo y hizo una rifa para operarse el brazo y se compró una moto. Pero eso es entendible para un chico, no para un Estado. Es decir, que el municipio recaude para ayudar al bombero y que después, por ahí la gastó en un hospital, no estoy diciendo que la gastó en nada malo, pero la recaudó para el bombero. Es decir, Pero para comprar una inclusive bomba, hace 3 años que no la pasa. Por eso, bueno, Hace, pero ahí hay un tema de fondo que por ahí va más, digamos, más hacia una responsabilidad de los funcionarios, que esos fondos que tenían una afectación específica no lo cumplieron, que a un incumplimiento de un acto administrativo. Por ahí yo lo veo más por el lado, me alegro que el contencioso le haya dado cabida. sí, sí, le dio cabida, y lo primero que hizo, una de las primeras medidas fue remitir los antecedentes La al justicia Tribunal penal. de Cuentas y a la Fiscalía. Está bien, me parece muy bueno. No, les quería decir cuando hablaron de las tasas de los barrios cerrados, un tema que pasa en algunos municipios que he tenido casos, es que hay una regulación provincial que hace que en ciertos barrios el valor fiscal de la propiedad se redistribuya entre los lotes de ese barrio. O sea, el valor
Usted imaginen un barrio cerrado, ¿no? Un barrio grande que tiene canchas de golf y qué sé yo. Toda esa zona común, que tiene un valor importante, fue desmembrado y agregado a las evaluaciones fiscales de todos los inmuebles. Con lo cual, los impuestos provinciales que paga cada uno de esos inmuebles están aumentados en función del valor que le agregó esta zona común. Hasta ahí vamos bien. Tradicionalmente el municipio seguía la misma escuela, es decir, la evaluación de esos inmuebles, si estaban incorporadas a los lotes, se la cobraban al lote y no le cobraban a la zona común. Ahora lo resolvió y ya mató esto. Pero tengo casos donde el cuestionamiento de si correspondía o no correspondía este cobro está en la corte, porque se lo han cobrado y la argumentación era si este le correspondía o no le correspondía, que bueno, después si quieren lo podemos profundizar, cuándo sí, cuándo no. Es un tema que está en debate, está con una queja en la Corte de Nación, pero existe. Y ahí tenés un claro ejemplo de doble imposición, porque yo vecino estoy pagando un tributo incrementando el valor de mi inmueble y después me lo estás cobrando de nuevo. A ver, Enrique, tenías la mano levantada. Sí, acá en Escobar han hecho otra novedad interesante con los barrios cerrados, ¿Mm? como necesariamente no se llega a la escrituración ni a la subdivisión, porque depende de que ellos aprueben los expedientes medioambientales y demás, y que los difieren eternamente, se paga en bloque. Con lo cual, los vecinos, entre que no son unas expensas, sino gastos comunes, tramitan por ordinario, se producen atrasos, entonces se paga por todo el bloque y los vecinos que no pagan al día perjudican a los otros y además les meten toda esa sobrevaloración que usted citaba en su expensa común. Sí, sí, sí. Sí, muchos municipios a veces antes lo hacían voluntario con este, este, esta idea de recaudar más lo han hecho obligatorio, pero es mucho más fácil. Es decir, yo si les tuviese que cobrar un peso a todos ustedes por vamos a suponer que yo les cobrara un peso a cada uno por esta charla, yo preferiría que Enrique junte, me pague somos 38, que me dé los 38 pesos y él que se cobre de cobrarlo. El municipio hace lo mismo. Es decir, en lugar de agarrar los 200 lotes del barrio y cobrarle a cada uno con la incobrabilidad lógica, porque está la señora del 47 que no puede pagar porque no tiene plata, el del 28 que se divorció, le importa un pepino, y el del 12 que se murió, yo le cobro un unificado y después que se arreglen. Total, el que paga va a tener que solventar el que no paga. Y ya, ¿qué hago? Le transfiero mi problema al barrio. Lo que pasa es que eso también tiene una carga ideológica. No nos olvidemos de una cosa que es importante de los municipios, tiene una carga ideológica. Y acá pido disculpas del caso, pero hay una carga ideológica para muchos. Vivir en un barrio cerrado es como si ya fuese una casta superior, una cosa. Y muchas veces es lo mismo que un barrio abierto, no hay gran diferencia. A ver, no estoy refiriéndome a barrios importantísimos, pero hoy por hoy en todos los municipios hay barrios cerrados donde el 90% o el 100% de los que viven son gente de clase media que simplemente por tener 2 o 3 guardias trató de buscar un poquito más de seguridad, pero no es que son los millonarios que tiran manteca al techo, son vecinos comunes y corrientes. Esa carga ideológica existe, ¿eh? No podemos dejarla de lado. Bueno, para terminar la idea, así un segundito, avanzo con las otras opciones que daba. Bueno, me parece que esto a ver, yo volví a perder. Ahí está, ahí se ve, Sebastián. Bueno, el otro era, dijimos entonces, la acción residual. Ahora, si esta normativa se opone a preceptos infraconstitucionales, ya no estamos discutiendo la constitucionalidad, ¿no es cierto? Siempre tenemos la acción del amparo.
residual. Es decir, en uno de los casos esto que hablamos, y bueno, los bomberos, el caso que me decía Mariano. Yo soy representante de los bomberos voluntarios y hay recaudado el valor de una autobomba a mi nombre, a nombre de bomberos. Y el municipio no paga. Y por ahí un amparo podría caminar como acción residual, ¿no es cierto? Porque no hay una violación de derechos constitucionales. Hay una violación, en todo caso, al derecho de propiedad, pero más que nada el incumplimiento de una normativa. Y después, bueno, esto ya hay dos más que dicen las acciones contenciosas contra ordenanzas, que son actos de aplicación, ahí sí va el contencioso administrativo, porque es casi un acto administrativo, y la acción declarativa de certeza, que como ustedes saben, en lo que es derecho fiscal se usa mucho. Todos los abogados que litigan contra FIP, etcétera, etcétera, les encanta, pero yo no he tenido mucha suerte, por lo menos en el contencioso. Recuerdo un caso donde a un inmueble a construir, que lleva muchos años sin construir, pero no existía, estaban los planos, le cobraban tasas municipales y estaba el aire nada más, porque era un edificio que estaba en los planos, pero no había nada, había un agujero, y en la acción contenciosa no tuve demasiada suerte. Pero es una herramienta que podemos tener en cuenta. Bueno, creo que con esto más Sí, o menos ahí, debería hacer, son las 8, hice el pantallazo. lo de la declarativa en tributario tiene más que ver para evitar el solve. Tal cual, tal cual. Pero vos sabés que si bien uno de nuestros jueces ha escrito un libro sobre declarativa de certeza, no les gusta mucho esto. No es una acción que camine fácilmente. No, para nada. Pero sí, 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 obvio. Sandra, Hay una decime, sí. perdón. Sí, buenas noches. Gracias por darme la palabra y gracias por tan linda exposición. Sí, yo me uní con un delay de 20-25 minutos porque estaba en una reunión anterior y no sé si lo dijiste o alguien lo preguntó. Yo estoy advirtiendo que en el municipio donde yo vivo, en el municipio de Escobar, por ejemplo, cuando vos vas a sacar el registro para conducir o a renovarlo, te chequean si tenés pagas todas las deudas municipales. Y si no lo tenés, no te dan la renovación, ¿sí? Con lo cual yo claramente veo que están de alguna manera voraz intentando cobrar, casi como si fuera con una pistola, ¿no es cierto?, en la cabeza el impuesto municipal. A ver, si yo lo debo, ejecútamelo, ¿sí? En todo caso, podría oponer las defensas, pero no me impidas utilizar mi Ejercer mis derechos, automóvil para circular, ¿sí? seguro, seguro. Entonces que ahí en ese caso que vos decís, a mí me parece que el amparo iría más que una acción contenciosa. El tema es el Eh, cuánto tiempo lleva todo esto, porque si tengo que hacer un amparo para sacar el registro, imagínate que hay gente que viaja al exterior y tiene que de pronto irse con un registro para conducir vigente y se encuentra sorpresivamente con esta noticia, porque esto es de este año, digamos que Sí, 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 no. parece Yo, ser. a ver, hasta las multas conocía. Claro, la multa sí. Ahora, Mm, esto no, esto es nuevito. Pero no, no, no. mm. O sea que la vía en ese caso sería el amparo, de acuerdo a lo que No, no es que la vía, pero estás. se me ocurre que como hay una afectación de derechos y vos no tenés por ahí una acción específica, concreta, por ahí podrías Mm, verlo como amparo, porque te están privando de un derecho constitucional, si se quiere, que es el de mm, transitar, o puede ser un trabajo, puede ser inclusive manejar un Uber, ¿no? Y mm, por algo sí, que no tiene una relación directa, es decir, vos no pagaste, por ejemplo, el ABL o la tasa sanitaria, ¿por qué me impide manejar? ¿Dónde está la mm. relación entre un elemento y otro? Yo lo vería por ese Mm. lado. Perdón, Sí, perdón, Sandra. Gracias. Sandra, eso es reciente porque yo soy de Escobar también y a principio de año
la oposición política empezó a trabajar sobre ese tema y lo habían dejado sin efecto, hasta Bueno, donde yo les sabía. está pasando a casi todas mis vecinas, entonces yo ya casi que no puedo salir a caminar tranquila por adentro del barrio porque todas me atajan para preguntarme qué hacemos, ¿no es cierto? Y nada, por lo menos hasta donde yo sé, les está pasando a todas. A mí no me toca renovar, me toca renovar en febrero del año que viene. Ahí veré qué hago. O sea, voy a preguntar antes, así preparo el Hay amparo que, con hay que, re- tiempo. hay que reconocer que la creatividad está a la orden del día. Y, a ver, Mm. no es algo reservado a Socarchup. Son muy creativos todos los municipales, ¿eh? Este, Sí, y respecto de lo que decías, que te agrego, que cuando vos hablabas de que, bueno, que evidentemente muchas veces cobran porque tienen que atender ciertas necesidades, ciertos sí, gastos públicos sí. indirectos, también tener presente que cuando me están cobrando tasa municipal, ahí me tienen que dar un servicio concreto a mí, porque para los indirectos tienen lo que están cobrando de la coparticipación provincial. Bueno, Entonces, me ahí parece que es un no, está desatino, bien, es un pero desatino ahí muy grande que no me den lo- nada y me cobren. Yo lo estoy padeciendo en mi barrio, a mí no me dan nada, o está sea, bien, nosotros nos está dimos la bien. Pero iluminación, nos dimos la calle. ahí lo Ah, que ah, terminan fallando es con que basta con tener la posibilidad del uso del servicio, independientemente de que uno elija o no usar el servicio. Por ejemplo, yo puedo elegir ir al polideportivo o no ir, porque pago un gimnasio o lo que fuere, pero yo tengo la posibilidad de ir como el resto de los vecinos. Entonces, esa potencialidad, porque el servicio está disponible de alguna manera, justifica el cobro de la tasa. a ver, una cosa es lo que pensemos, es decir, ¿por qué me cobras lo que no uso? Y otra cosa es lo que está diciendo Pedro, Eugenio, no sé cómo, qué nombre usas. Pedro, Pedro, sí, Eugenio, Pedro, odio a Eugenio. Sí. Pedro es Eugenio, perdón. Yo leo los cartelitos, no porque los conozca. Eh, Decía, pero otra cosa es lo que tiene entendido la jurisprudencia. Hay casos, sobre todo estos casos que leí de Mar del Plata, donde la no prestación concreta del servicio le ha dado lugar. Pero no es lo común y mucho menos en los contenciosos de San Isidro y mucho menos en la Cámara de San Martín. El criterio es el que explicaba Pedro, es decir, los tenés disponibles, bueno, lo lamento, ¿no es cierto? Obviamente, es decir, pero ahí, si querés, podemos encontrar argumentaciones también, hasta desde el punto de vista filosófico, de decir, bueno, a ver, eh, vos no lo usás, pero bueno, colaborá para que todos estén. Mirá, te voy a poner un ejemplo claro. Las tasas de servicio sanitario. Vos un servicio sanitario, una red cloacal, vos podés usarla o no usarla. Pero la verdad es que solo la podés instalar si es para todos, porque es muy caro, a menos que se redistribuya entre todos los vecinos el tendido de caños. Entonces, pero esto lo podés leer en Marienhof, que el pago es obligatorio solo por el hecho que pase por la puerta de tu casa. ¿Pero por qué? Porque vos podés decir, yo no uso la red cloacal, pero si no usas la red cloacal estás contaminando porque estás tirando un pozo ciego. Entonces hay casos donde sí podés explicarlo esto. Ahora, por ejemplo, la salud pública. Bueno, quizá el que tiene la suerte de poder pagar una medicina prepaga, no va a usar el hospital. Pero bueno, quizá una cuestión hasta de solidaridad podemos justificarlo. Pero hay tasas puntuales donde la argumentación que vos esgrimís, que es atendible, es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Por eso hay que verlo desde el punto de vista. Yo creo que, vuelvo a insistir con la idea, creo que es fundamental la afectación puntual. Laura Carratalá Sí, dice, a ver, pregunta si debería. Perdón. perdón, Sí, sí. perdón que te interrumpa, No, no, Sebastián. dale. Vos fíjate que para que yo tenga los servicios indirectos, sí, yo también estoy tributando a la provincia, que es No, la que coparticipa al municipio. O sea, a mí me están estamos de imponiendo dos acuerdo. veces para que yo Estamos, tenga un servicio que no uso y de todas maneras yo ya lo estoy pagando cuando pago los provinciales y que los estamos, pago y que los estamos pagamos de acuerdo. caritos, ¿cierto? No, pero, a ver, esta no es una discusión ideológica, es simplemente una discusión de cómo se justifican más o menos las cosas y qué suerte vas a correr en un planteo de esa naturaleza
en uno u otro Mm, caso. mm, Una cosita con respecto a lo que vos comentabas, vos empezaste con el tema de los registros, de la licencia de mm. conducir, perdón. Soy viejo, pero hablo de registro. Dice Laura, pregunto, ¿debería acreditar verosimilitud y peligro en la demora? Sí, entiendo que acá y la verosimilitud del derecho es claro, es decir, el derecho a conducir está dado por mi capacidad de conducir, no por si pagué la tasa municipal. Y el peligro en la demora es que sí, hasta que cobre plata y pueda pagar el resto de las tasas, no puedo manejar, no puedo conducir. Puedo tener un familiar a cargo enfermo y tener que llevarlo, hay miles de variables que se me ocurren con respecto a por qué privarme de ese derecho de conducir es grave. Si puedo tener un familiar enfermo, puede implicar una cuestión hasta de vida o muerte, es decir, tengo, no sé, alguien que convive conmigo tiene un problema cardíaco y necesito antes que llegue una ambulancia llevarlo a un hospital y me dejaste la posibilidad sin posibilidad de manejar porque no pagué la vela, no tiene sentido. A ver, ¿quién tenemos pendiente? Nicolás. Nicolás, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. No, únicamente una pequeña acotación con referencia un poco a lo que dijo Sandra y un poco lo que comentabas vos al principio, cuando mencionaste el tema de la aplicación de tasas con el tema de los hidrocarburos. Sí. Yo soy originario de Miramar. Resido Ah, en Mar del Plata, pero soy originario de Miramar. Y con referencia a esto de la creatividad, inclusive se han presentado proyectos de ordenanzas con referencia a aplicar este impuesto y atado directamente a lo que sería para aumentar los ingresos de los empleados municipales, que hoy en día un empleado municipal cuando ingresa a trabajar está cobrando 100.000 pesos, por ejemplo. ujú, Y bueno, y con respecto a lo que mencionaba Sandra, esto de los registros, en Miramar se hace desde históricamente. Esa coacción con el tema de no te doy el registro, pero tenés que ponerte al día con los impuestos, eso sucede siempre. Y bueno, y ahora con esto de los hidrocarburos, que es bastante novedoso, por lo menos en Mar del Plata, es como que se está replicando en las ciudades más pequeñas también. claro. Pero con esta particularidad, ¿no? Sí, De que sí, no sí. hay, es una afectación concreta y justo da la casualidad que es por un tema de salarios que no lo había visto nunca. No, a ver, sí, es llamativo y realmente. Lo que pasa es que también uno se acostumbra, como decís, acá en Miramar pasó siempre. Uno se acostumbra a las cosas. Yo le voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero para que me entiendan. Ustedes saben que nosotros, si no pagamos el 20% de la caja, no nos liberan nada. Ni honorarios, ni la plata que cobró nuestro cliente, nada. Primero la caja, después nosotros, después la justicia. Primero la caja. Cuando en la capital federal se intentó poner un sistema de caja de abogados, lo declararon inconstitucional. Y nosotros, yo me recibí en el 90 y existía de mucho antes. O sea, es pero ridículo pensar que un juez, cualquier juez de la provincia va a decir que es inconstitucional, no la caja de abogados, que es inconstitucional no pagar primero a la caja y después al cliente. Así tenga que cobrar la plata para comprarse un respirador, primero a la caja, porque si no, no se puede sacar nada. Entonces, a veces, no estoy tirándome contra la caja, estoy poniendo un ejemplo clarísimo de cómo cruzando la General Paz puede cambiar las cosas. Entonces, esto es lo mismo, quizá para el vecino de Escobar es toda una novedad que le cobren. Y vos, como vecino de Miramar, estás acostumbrado y cuando vas a sacar el registro, decís, uy, no pagué la vela y no me van a dar el registro. Es una cuestión de acostumbramiento a las cosas. No quiere decir que sean de una u otra manera. ¿Sí? Estaba Karina. Karina. No, yo quería comentar con referencia a la consulta que hizo la colega del tema del registro. Que nosotros tuvimos en Municipalidad de San Isidro varios amparos por el tema de que no se otorgan los registros, pero si tienen deudas de multas que tienen que tener sentencia firme. Es la única reglamentación que nos impone la provincia para no otorgar el registro. Los amparos siempre los han ganado, ¿eh? ¿Con cuál Ahora, tema de multas? hecho, acabo de contestar uno esta semana que Pero con el tiene tema multas sentencia estamos firme de hablando. capital. ¿Cómo? Pero con el tema multas. Los Con el amparos con tema respecto al multas, tema que es multas. lo único que permite, o sea, que permite no, que obliga a la provincia a no otorgar si tiene multa con sentencia firme. No hay ningún otro obstáculo que te pueda poner un municipio para dar un registro.
porque en definitiva es una potestad de la provincia delegada al municipio en las condiciones que establece la provincia. Esto es como el mayo francés, la imaginación, el poder. Hay que recaudar. Inventemos. Claro, pero a ver, esto en un amparo lo tiene que ganar Sí, yo creo que seguro. sí. Yo creo que sí. Yo creo que Por sí. ahí te conviene, a título informativo nomás, hay un fallo que tiene sentencia de Cámara, que es Bergons del Civil 6, arranca en el Civil 6, que les estima el amparo, la deuda era por multas, que es Bergonzi con Municipalidad de San Fernando. En el Civil 6 y tiene sentencia de Cámara de diciembre del año pasado, más o menos. Civil 6, Bergonzi Enrique, y Bergonzi es un abogado del CASI, digamos, de San Isidro, conocido, laboralista, pero, digamos, no es No, ningún está bien. improvisado y lo perdió. Digo, Y por ahí para otro que leer es jurisprudencia. en el juzgado de García Pasos, Beit El Civil Federico, con 14. Municipalidad de San Isidro. También hay un precedente de amparo que le otorgaron el registro. Bueno, pero, a ver, En ustedes el mío se lo saben, rechaza. como abogados sabemos que a veces hay una cuota de suerte también y cómo lo entiende. Yo me acuerdo cuando recién arranqué, nos vinieron a ver al estudio 14 trabajadores del ferrocarril por una diferencia salarial. Yo no hago laboral, pero uno de mis socios sí, y después vinieron dos más. Los 14 originales cobraron todos. No, eran 13, perdón. Los 13 originales cobraron todos. El 14 cobró. Al 15 le dijeron que no. Vino durante 3 años todos los días al estudio para que le expliquemos por qué él no había cobrado si sus 14 compañeros de trabajo sí. Y porque le tocó otro juzgado. Es así, a veces no es una cuestión. Por eso a veces yo digo, cuando uno lee un fallo y se entusiasma porque encuentra, y después hay que ver si el juez que nos tocó nos va a dar la razón o no, ¿no? En general, en todos los municipios la ordenanza fiscal tiene una disposición que dice que no se dará lugar a ningún trámite si existen deudas. Eso, lo que pasa es que nunca se aplicó a la licencia de conducir por esta vinculación que tiene con la norma nacional y con la norma provincial. Pero si van a buscar las ordenanzas fiscales en todos los municipios, está esa regulación de que si existen deudas, no sale una habilitación de un local, no sale un plano aprobado, no. O sea, Nada. es una norma ya general. Lo que pasa es que nunca se metieron con los registros, ahora ya la cosa está cada vez más complicada, pero esa norma en general siempre existe. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pero también hay municipios que tienen el criterio, por ejemplo, que las deudas no prescriben, porque las registran como obligaciones naturales. Entonces uno pide de libre deuda y tiene una deuda del año 2001 que dice debe Claro. el ABL del 2001. Sí, No te la incluso pueden muchas exigir. veces, Sí, no, no. perdón, muchas veces lo que pasa es que cuando les llega el mandamiento o tienen que vender una propiedad o algo, van, piden el informe de deuda, les aparece toda la deuda y le dice, bueno, si yo pago en efectivo o pago en pocas cuotas, ¿me pueden hacer una quita? Y hacen una quita sobre las obligaciones, lo que antes eran las obligaciones naturales, no exigibles. Entonces la persona se va contenta y dice, uy, me bajaron un montón, y en realidad no eran cobrables judicialmente. Pero tampoco permiten, por ahí se inicia el amparo, por ahí se inicia el apremio La pena. por poco dinero, y cuando quieren acordar, dice, o acuerda por todo o no puede acordar. Entonces, necesariamente se llega a la sentencia. No, pero yo he tenido apremios donde me han hecho lugar aparte de prescripciones. Claro, pero planteado en sede judicial, digamos, pero y por la prescripción de lo que se estaba reclamando, no por el todo, cuando se inicia No, 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 cuando parte el prescripción. reclamo está comprendido dentro del certificado, claro. Y ahí el tema es como siempre, es como el cobro de cualquier tipo de servicio. El municipio le carga la deuda natural y si no se presenta a presentar la excepción, que es el 90% de los casos, sale la sentencia con la deuda natural Pasa incluida. que es como todo, Armando. El otro día me llegó un muchacho una persona que tiene una empresa de transporte, le llega una multa de exceso de velocidad. Y la patente decía, número y letra, ¿no? Y refería a un camión, marca Mercedes-Benz, Mercedes Lotte, y la foto abajo era
un auto. Ahora, la multa rebajada de todo eran 30.000 pesos, 35.000 pesos, creo. Y el municipio era, no sé. Entonces, ¿qué hace? Si es más caro irse hasta ese municipio, que por ahí queda Claro. 100 kilómetros, reclamar y qué sé yo, que pagar los 35.000 o dejarla correr. Y bueno, termina pagando la multa porque, y bueno, ¿qué va a hacer? Ahora estaba claro el papel que decía Mercedes y yo, y era imposible que ese autito sea un Mercedes-Benz Atego, ¿no? O sea, una cosa por demás evidente, pero bueno, si camina, camina. Muchas cosas funcionan así. Pero bueno. Bueno, ¿Algún ¿hay otro alguna tema? otra pregunta? Si no, le agradecemos al doctor Di Capo por la excelente disertación y los invitamos a participar del instituto. Nos reunimos una vez por mes. Y en general, también dentro de la página del instituto, a veces publicamos el contenido de las charlas o la grabación o los power. Pueden encontrar también la información allí. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, los despedimos, les agradecemos por la presencia y los esperamos para que participen en el instituto.